Matemáticas en la comunicación. Vídeo 1.2. Códigos de barras 2 de 5. En el vídeo anterior comentamos que uno de los objetivos al codificar la información es hacer más eficiente su transmisión. En este veremos un ejemplo de este tipo de codificación. Vamos a hablar de los códigos de barras. Para no ser demasiado difusos, nos centraremos en un código de barras particular, el llamado 2.5. Todos conocemos bien los códigos de barras. Es una forma gráfica de almacenar información mediante la alternancia de barras y espacios blancos de distintos espesores. Es un método muy utilizado en el comercio y en la industria, esencialmente porque es sencillo y barato. ¿Cómo están construidos estos códigos? Naturalmente, existen muchos tipos de códigos de barras que funcionan de distinta manera e incluso que almacenan distinto tipo de información. Y relacionados con ellos, existen también distintos tipos de códigos de puntos. Sucede que, a pesar de sus diferencias, todos se basan en los mismos principios. Basta tratar uno de ellos, los demás son esencialmente similares. En este vídeo vamos a hablar de uno de los más simples, que es el 2.5. Antes de empezar a describir este código concreto, digamos que en general el diseño de un código de barras cualquiera involucra dos etapas. Primero, se decide cómo se va a codificar numéricamente la información que se almacena, y una vez fijada esta codificación, se decide cómo representarla en términos de barras y espacios, o de puntos en el caso de los códigos de puntos. Generalmente, también se incluyen elementos de control de errores en la lectura. En cuanto al tipo de información que se almacena, cada código de barras es diferente, claro. Normalmente cifras, letras, símbolos alfanuméricos, pero en casi todos los casos no mucha cantidad de información. Simplemente una etiqueta que llama a un sistema de almacenamiento masivo, como el disco duro de una computadora. Por ejemplo, el código QR que estamos viendo almacena la dirección IP del sitio web del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Valladolid, el IMUVA. Es en esa página donde está almacenada la información, no en el código de puntos. Como curiosidad sobre este código, el QR, digamos que además de cifras y letras, permite almacenar los símbolos del alfabeto japonés kanji. No es una cosa habitual. Vamos ya con el 2.5. ¿Qué tipo de información permite almacenar este código? Un número entero, escrito en forma decimal y arbitrariamente grande. ¿Cómo lo hace? Mediante barras y espacios de dos espesores distintos, anchos y estrechos. Por tanto, primero vamos a decidir cómo codificamos los números enteros en binario para que se corresponda con los dos espesores permitidos, y vamos a incluir también elementos de control contra errores. Y posteriormente veremos cómo transcribir esa codificación binaria en términos de barras y espacios. En cuanto a la primera etapa, la codificación binaria, los números que se almacenan son secuencias de cifras decimales, de 0 a 9, luego lo que hay que especificar es la codificación binaria de cada cifra. Esa codificación es la que tenemos aquí. Puede pararse el vídeo y verla con detalle. Unos comentarios sobre ella. Como se ve, cada cifra decimal se codifica siempre con 5 bits, 2 unos y 3 ceros, de donde viene el nombre 2 de 5. Esto es lo que se llama una codificación en bloque. Todas las palabras tienen 5 bits. Existen exactamente 10 combinaciones de 2 unos y 3 ceros, que son estas. Las codificaciones en bloque suelen usarse cuando hay riesgo de error de lectura. En nuestro caso, si hay una lectura incorrecta de un elemento, un 0 se lee como un 1 o recíprocamente, el número de unos en cada palabra cambia y el receptor lo detecta. Por ejemplo, si se lee la palabra 00100, se sabe que alguno de los unos se ha leído mal, como 0. Lo que no es posible es corregir el error, decidir cuál de los ceros que aparecen es el espúreo. En definitiva, usando esta codificación, se traduce cada una de las cifras decimales en binario y se concatenan todas. Por ejemplo, la codificación binaria de 0, 1, 2, 3, 4, 5 es esta que vemos. Puesto que la codificación que tenemos hasta ahora no permite corregir errores, sí detectarlos, no corregirlos, se añade a los datos un dígito de control que hará que con él ya sí pueda corregirse un error. Este dígito se añade a la derecha del mensaje y se calcula de manera que, leídas las cifras de derecha a izquierda, la suma de las cifras impares más 3 veces la suma de las pares sea múltiplo de 10. En nuestro ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, el dígito de control C se calcula de manera que la suma de las cifras impares, 0 más 2 más 4 más el propio C, que queda en la posición 1, más 3 veces la suma de las pares, es decir, 3 veces 1 más 3 más 5, sea múltiplo de 10. Si hacemos esta suma, resulta 33 más C. Luego, para obtener un múltiplo de 10, C debe ser 7. Se añade este 7 a la derecha y ese es el mensaje con el control incluido.
Se lleva todo a binario usando la tabla anterior y se añaden unos caracteres de inicio y fin de mensaje. El propósito de estos caracteres es múltiple. Delimitan dónde comienza y acaba el mensaje, claro, pero también indican el sentido correcto de lectura. Un código de barra suele ser simétrico, y también indican al dispositivo de lectura que este es un código 2.5 y no de otro tipo. 2000 es el carné de identidad del 2.5. Tenemos pues el mensaje convertido en una secuencia de ceros y unos y un 2 al principio y al final, y vamos ya a llevarlo a barras y espacios. Simplemente, en la secuencia anterior, decidimos que 0 significa elemento barra o espacio estrecho y 1 significa ancho. 2 significa superancho. Cada palabra, que tiene 5 bits, se transcribe mediante 3 barras y 2 espacios entre ellas. Todas las palabras empiezan por una barra y 2 palabras se separan siempre por un espacio estrecho, para poder empezar la siguiente por una barra. Aquí vemos el proceso completo. Se parte de la información a almacenar, se añade el control, se añaden inicio y fin, se codifica todo en binario y se traduce a barras y espacios. El proceso de lectura y descodificación es el mismo en sentido inverso. Leído el símbolo, la diferencia de tamaño entre anchos y estrechos permite recuperar la secuencia binaria. Los símbolos de inicio y fin informan de que se trata de un 2.5, así que los bits se agrupan en tandas de 5 y se comprueba que en cada tanda haya 2 unos y 3 ceros. Si esto es cierto, se traduce a números decimales y se ve si el carácter de control es el que debería ser. En caso afirmativo, el mensaje se da por bueno. En caso negativo, hay un error que no se puede corregir. Se pide una nueva lectura. Un error simple, un elemento estrecho que se lee como ancho o al revés, siempre se puede corregir usando el dígito de control. En la imagen, un elemento estrecho se ha leído como ancho. Con este error, en la segunda palabra hay 3 unos, luego es incorrecta. La marcamos como error y aplicamos de nuevo que la suma de las cifras impares más 3 veces las pares es múltiplo de 10. Operando, 37 más 3 veces el dígito erróneo es múltiplo de 10, 40. Luego, podemos deducir el valor correcto de lo que se ha leído mal, en nuestro caso 1. Y este es el funcionamiento completo del código 2 de 5. El sistema es tan eficiente que se usa de manera prácticamente universal en el comercio y en la industria. Esto es todo por este vídeo. Esperamos que haya resultado interesante y hasta el próximo.